Un gozo saludarles. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede en esta oportunidad de estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Alabo al Señor por su compañía, su dirección, su amor, su bendición constante sobre nosotros. Esa debiera ser siempre nuestra introducción, una alabanza al Señor por su amor inmensurable sobre cada uno de nosotros a pesar de cualquier circunstancia. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en esta oportunidad en el libro de Amós y vamos a ubicarnos en el capítulo número 5. Capítulo número 5 del libro de Amós. ¿Sabes que el profeta Amós es un profeta que el Señor levanta para advertir a Israel y a Judá acerca de su comportamiento y del castigo que vendría sobre ellos si continuaban en esa forma de vida, si continuaban con ese estilo de vida, si continuaban en forma descarada, siendo rebeldes a la voluntad del Señor? Dios estaba levantando al profeta Amós para que el pueblo supiera que el castigo era casi eminente. El castigo iba a venir sobre ellos si ellos continuaban estando en ese estilo de vida. Y el capítulo número 5, entonces advierte el Señor acerca de esos castigos que iban a venir sobre el pueblo, las cosas que iban a suceder sobre los israelitas y sobre los judíos a causa de su desobediencia. Oye como dice, por ejemplo, el verso número 1. Dice la palabra de Dios: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Vamos a hacer algo de historia. Cómo se había comportado Dios con los israelitas, cómo se había comportado Dios con el pueblo de Judá. Dios había sacado a Israel de Egipto, dice la palabra de Dios, con mano fuerte, había sacado con mano extendida, había hecho prodigios grandes allí en Egipto para demostrarle a los egipcios y a los israelitas que Él era el Dios verdadero. No solamente los había sacado de Egipto, sino que durante todo el trayecto de los 40 años que ellos pasaron en el desierto, habían disfrutado de la bendición de Dios, de la compañía de Dios. Había sido manifiesta la gracia del Señor. Solamente con la columna de nube y de fuego que les acompañaba día y noche, que les guiaba por el camino, era suficiente para que Israel entendiera que Dios estaba allí bendiciéndoles. El otro milagro, el maná permanentemente todas las mañanas, menos el sábado, caía del cielo el alimento para que Israel, en medio del desierto, donde no podía producir, donde no podía sembrar, donde no había forma de obtener de otra manera el alimento, toda esa multitud fuera alimentada. Al terminar los 40 años, Dios le entrega Canaán, los establece como una nación poderosa, y era el sueño de Dios, era el deseo de Dios que Israel, en respuesta a esa bondad del Señor, entonces viviera una vida de entrega, de servicio, una vida de conversión hacia Él. Es decir, que Israel cumpliera el cometido para el cual Dios le había llamado. Dios le había establecido como nación, Dios le había establecido como pueblo, para que el mundo entero supiera acerca del carácter de Dios, para que el mundo entero conociera al Señor, para que todo el mundo, al observar la prosperidad de Israel, al ver la prosperidad de ese pueblo que no era más numeroso que otros, vinieran, averiguaran, y al saber que era por la bendición de Dios, ellos también se convirtieron. Pero la palabra de Dios dice que la respuesta del pueblo fue todo lo contrario. La Biblia habla de rebeldía. Aún durante el trayecto allí en el desierto, el pueblo se rebelaba constantemente hacia Dios. El pueblo se rebelaba constantemente hacia el pedido del Señor. La idolatría, instaurada por cada generación
de una forma más descarada. Aún los reyes, los sacerdotes, aquellos que tenían la responsabilidad de conducir al pueblo, estaban entregados a la idolatría. Y lo más terrible era el sincretismo religioso que les caracterizaba. Si ustedes estudian la Biblia, si ustedes ven ese detalle, van a darse cuenta que el pueblo permanentemente estaba diciendo que adoraba a Dios, pero lo estaba adorando a su forma, adorando a su manera. Le estaba adorando a través de imágenes, a través de sacrificios no establecidos, a través de sacrificios que no estaban instaurados en el plan del Señor. Y lo más triste era que entonces el nombre del Señor, en lugar de ser ensalzado, estaba siendo ridiculizado. El nombre del Dios, en lugar de ser el nombre excelso a todo el mundo, era el hazme reír de las demás naciones. Porque Israel, en esa rebeldía contra Dios, no lograba alcanzar el objetivo y las demás naciones estaban constantemente sobre ella, haciéndole sufrir. Dice el verso número 2, hablando entonces del castigo que vendría, cayó la Virgen, dice la Biblia, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra. No hay, dice la palabra de Dios, quien la levante. Ahora, en medio de estas advertencias, en medio de estas circunstancias, emerge un versículo por lo demás muy especial. El versículo número 4 del capítulo 5 del libro del profeta Amós. Y quiero centrar la meditación de esta oportunidad allí en el verso número 4. Oye cómo dice, oye la expresión preciosa que está haciendo Dios. Recuerda que el contexto que está sucediendo es la advertencia de Dios sobre los castigos que vendrán sobre la impenitente Israel, sobre la impenitente Judá. Son los castigos que Dios va a enviar como consecuencia de esa rebeldía, de esa forma diferente de vivir a la que Dios había establecido. Es decir, Dios está advirtiendo que pronto terminará para ellos la gracia y entonces Babilonia vendrá a conquistarles. Pero en el verso número 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Oye lo que dice Jehová. Oye lo que dice el Señor. Buscadme y viviréis. En medio de las advertencias, en medio de las calamidades que vendrían hacia Israel y Judá por su rebeldía, Dios estaba abriendo el compás de la misericordia y de la gracia. Y yo alabo al Señor porque en toda advertencia que hace Dios, en todas las advertencias que Él hace, cada vez que Él llama a reprensión, Él no solamente reprende, sino que abre el compás para la salvación. Y aquí lo estaba abriendo. Ha dicho, va a caer la Virgen de Israel. El pueblo va a quedar en tierra, va a quedar allí, no será levantado. Pero ahora dice el verso número 4, Dios le dice a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El auxilio estaba solo en una decisión. El auxilio para el pueblo era solamente una decisión. La decisión de buscar al Señor. Pero ¿qué significa buscar a Dios? ¿Qué esperaba el Señor exactamente que ocurriera? Porque Él está dando el mensaje, Él está dando la esperanza, Él está dando la oportunidad de la misericordia. Buscadme y viviréis. ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Qué esperaba Dios que ocurriera? ¿Qué esperaba el Señor que pasara? Dios estaba esperando que su pueblo volviera a Él de corazón.
Dios estaba esperando que el pueblo abriera su corazón para que Él entrara y reinara supremo en sus vidas, para traer para ellos una esperanza diferente. Nada place más al Señor que su pueblo regrese a Él. Nada le place más a Dios que cuando el pueblo decide regresar. La historia del hijo pródigo nos va a dar significado a lo que estamos diciendo. Es un ejemplo o una ilustración completa acerca de esto. El padre todos los días dice, esperaba que su hijo regresara, y cuando le vio de lejos, aun cuando el hijo venía deforme por el pecado, el padre corrió, le abrazó y le besó e hizo una fiesta. Nada complace más a Dios que cuando su pueblo decide regresar a Él, que cuando su pueblo decide abrirle su corazón a Él. El Señor estaba esperando un arrepentimiento sincero del pueblo de Israel. Estaba esperando que ellos se dieran cuenta de su condición, cayeran de rodillas y le pidieran entonces al Señor que les sacara de aquella situación, que les sacara del pozo cenagoso y colocara sus pies sobre la piedra. El Señor estaba esperando que el pueblo entonces se arrepintiera de corazón. ¿Y qué es arrepentirse de corazón? Arrepentirse de corazón es tristeza por el pecado, pero sobre todo alejamiento del mismo en el nombre del Señor. Dios estaba esperando de su pueblo una conversión interna, una conversión de adentro, una conversión del corazón que se reflejara en lo externo. Por eso en otras lados de la escritura, el Señor llama a circuncidar el corazón, porque no era lo externo. Los israelitas eran expertos en aparentar religiosidad. Los israelitas eran expertos en aparentar obediencia. Los israelitas eran expertos en cumplir con todos los requisitos que el Señor externamente pedía. Por eso Dios dice, yo estoy cansado de holocaustos, yo estoy cansado de ofrendas, yo quiero es un corazón arrepentido. El Señor estaba esperando una conversión interna que entonces se reflejara afuera, que se reflejara en lo externo. En otras palabras, Dios estaba esperando que esa conversión del corazón generara un comportamiento de acuerdo a lo que Él estaba esperando. Y lo tercero que el Señor estaba esperando, ya hemos visto dos: un arrepentimiento sincero, una conversión interna que se reflejara en lo externo. Y lo tercero que el Señor estaba esperando, un compromiso indivisible con Él. Ahora, vamos a mirar las tres cosas que el Señor está queriendo de Israel, que el Señor estaba esperando que ocurriera en Israel. Y vamos a mirar que son las mismas tres cosas que hoy espera el Señor que ocurran en tu vida y en la mía. Son las mismas tres cosas que el Señor hoy quiere que ocurra dentro de ti y dentro de mí. Recuerda, el contexto de lo que estaba escribiendo Amós era el juicio que venía, y nosotros pronto tendremos que enfrentar el juicio final de este mundo. Cristo está regresando. Todas las señales indican que pronto miraremos al cielo y no vamos a ver el cielo, sino que Él se va a enrollar para dar paso a Cristo Jesús y a todos sus ángeles para venir a buscarnos. Y mientras eso sucede, el Señor está esperando que nosotros le busquemos para que vivamos. El Señor está esperando que nosotros le busquemos para que tengamos una experiencia salvífica real con el Señor. Porque quizás los mismos pecados que estaba enfrentando el pueblo de Israel, quizás los mismos pecados que estaba enfrentando Judá, son los pecados que ahora mismo tú y yo estamos enfrentando. Por eso Él está esperando de nosotros, de ti, de mí, un arrepentimiento sincero.
Él está esperando que caigamos de rodillas delante del Señor para decirle: Señor, no queremos más este estilo de vida que estamos llevando. No podemos seguir viviendo diferente a tus pedidos. No podemos seguir viviendo diferente a tus estatutos, a tus preceptos, a tus leyes. No podemos seguir aparentando una vida cristiana que no es. Espera un arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento sincero, como dije hace rato, manifiesta tristeza por el pecado, alejamiento del mismo, pero agrego algo más: no lo justifica. Algunos de nosotros somos expertos en justificar el pecado. Algunos de nosotros somos expertos en justificar cómo somos. Le echamos la culpa al ambiente, a la herencia, a la educación recibida. Pero el Señor está esperando un arrepentimiento sincero que no justifica el pecado, sino que reconoce una enorme necesidad del Señor en el corazón para que Él venga y reine supremo. Él está esperando que ese arrepentimiento genere en ti y en mí una conversión del corazón. Que nos circuncidemos adentro, que nos circuncidemos el corazón. Que le permitamos a Él venir a morar con nosotros, vivir en nosotros. Para que, como el apóstol Pablo, podamos expresar: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como el apóstol Pablo, podamos decir que todo lo que hacemos, todo cuanto pensamos, todo cuanto decimos, sucede porque simplemente el Señor lo produce en nosotros. Y está esperando, mi hermano, y está esperando, mi hermana, de ti y de mí, un compromiso indivisible con Él, con su iglesia, con su reino. No podemos seguir nosotros diciendo que somos cristianos. No podemos seguir diciendo nosotros que amamos al Señor cuando lo último en nuestras prioridades son las cosas de la iglesia, son las cosas de Dios. Cuando lo último en nuestra lista de prioridades es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. No podemos seguir pensando y afirmando que amamos al Señor cuando nuestros intereses primarios están en lo temporal y no en lo eterno. El Señor está esperando que como producto de ese arrepentimiento, que como producto de esa conversión, entonces en ti y en mí haya un compromiso indivisible con Él y con su reino. Buscar a Dios, mis hermanos, buscar a Dios, mis hermanas, es doblegar nuestro yo. Buscar a Dios para vivir, como dice el verso número 4 del capítulo 5, buscadme y viviréis. Buscar a Dios es doblegar nuestro yo, doblegar nuestros conceptos preconcebidos, es permitir al Señor que reine supremo en nuestro corazón, es permitirle a Dios que Él tome control verdadero de nuestra vida. ¿Saben? Que a nosotros nos encanta el concepto del Jesús Salvador. Cada vez que hablamos del Jesús Salvador, a todos nos apasiona, a todos nos emociona. ¿Cuántos no alabamos al Señor? Bendito seas Dios, porque enviaste a Jesús para salvarnos. Pero es que el concepto del Jesús Salvador tiene una añadidura, otra parte aún más importante. El concepto del Jesús Señor, el concepto del Jesús que quiere reinar en nuestra vida, que quiere tomar el control, no para doblegarnos, no para someternos, no para hacernos sentir inútiles, sino por el contrario, para que esa toma, ese control del Señor traiga verdadera libertad a nuestra vida, traiga verdadera libertad a nuestro corazón. Hoy, en medio de un mundo que está destinado a perecer, en medio de un mundo que se prepara para enfrentar los juicios divinos, en medio de un mundo que se prepara para enfrentar los juicios del fin de los tiempos, se levanta nuevamente la voz del Señor diciendo: buscadme y viviréis.
no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos cristianos. No podemos seguir con el sincretismo religioso. No podemos seguir con una adoración divisible, dividida, con una adoración que habla de Dios, pero se agarra fuerte de este mundo. El Señor está esperando que le busquemos de todo corazón. Y yo quiero invitarte para que en esta oportunidad busquemos al Señor de todo corazón. Ahí está la invitación del Señor. Ahí está la voz de Dios. Buscadme y viviréis. Por el contrario, el no buscarlo es muerte. Pero el Señor quiere salvarte hoy, quiere salvarme hoy. Hoy el Señor quiere empezar una nueva experiencia contigo, una nueva experiencia conmigo. Hoy el Señor quiere empezar contigo y conmigo una experiencia salvífica, una experiencia que nos conduzca a la redención eterna. Buscadme y viviréis. ¿Iremos a buscar? ¿Cómo responderemos a esta invitación? Tristemente, al estudiar la historia de Israel y de Judá, entonces comprendemos que a esta invitación hicieron caso omiso, que a esta invitación no la recibieron. Hoy, ¿qué va a pasar contigo? Hoy, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál será nuestra respuesta? Buscadme y viviréis. Si quieres buscar al Señor, si hoy deseas que Él venga a tu corazón y reine supremo, entonces te invito a tener esta palabra de oración. Porque yo quiero que hoy el Señor venga a mi vida y tome el control de la misma para conducirme a esa experiencia de relación con Él por toda la eternidad. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque en medio de las advertencias que haces a un mundo que va a perecer, a un mundo que enfrentará tus juicios, anhelas de corazón que nosotros seamos salvos. Y das la fórmula. La fórmula es sencilla. Dices en tu palabra, buscadme y viviréis. Queremos vida, tenemos que buscarte, Señor. Queremos plena felicidad, tenemos que buscarte. Queremos verdaderamente ser victoriosos ahora y por la eternidad, tenemos que buscarte. Padre eterno, por eso estamos delante de ti en oración, porque queremos esa experiencia para nosotros. Queremos buscarte de corazón. Queremos que nos enseñes lo que significa caminar tomado de tu brazo. Queremos que nos enseñes lo que significa permitirte a ti reinar en nuestros corazones para que tú seas el Señor de nuestras vidas. Queremos invitarte, Señor, para que vivas en nosotros y como el apóstol Pablo podamos expresar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos.